La historia de los narcosatánicos de Matamoros es uno de los capítulos más oscuros, perturbadores y grotescos de la historia criminal de México y de la frontera con Estados Unidos. Un relato en el que se entrelazan el narcotráfico, la brujería, la santería mal interpretada y convertida en culto de sangre, los sacrificios humanos, el miedo de comunidades enteras y la obsesión enfermiza de un líder por el poder y la muerte. Una historia que, aunque ocurrió en los años 80, aún resuena en la memoria colectiva como un recordatorio de hasta dónde puede llegar el fanatismo cuando se mezcla con el crimen organizado. En la década de los 80, Matamoros era un hervidero de violencia, contrabando y narcotráfico. La frontera con Brownsville, Texas, era un punto caliente donde se movían toneladas de marihuana y cocaína rumbo al norte. Ahí apareció un personaje enigmático, Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como El Padrino, un hombre nacido en Miami, criado entre supersticiones, rituales de santería y prácticas ocultistas. Desde joven mostró fascinación por lo prohibido, por lo místico, por el poder que decía obtener de los rituales que mezclaban el vudú con la santería y la brujería afrocubana. Constanzo no era un improvisado, había sido aprendiz de paleros y santeros, y pronto se convenció de que podía usar la magia negra como un arma para dominar a otros. Lo que empezó como lecturas de cartas y limpias, con el tiempo se transformó en sacrificios de animales, luego en sacrificios humanos, y finalmente en un culto satánico que funcionaba como empresa criminal. Constanzo llegó a México en busca de seguidores y protección. No tardó en encontrar en el narcotráfico un terreno fértil para crecer. Les prometía a los capos protección espiritual a cambio de dinero y poder. Según él, sus rituales hacían invisibles los cargamentos de droga ante las autoridades y brindaban invulnerabilidad en los enfrentamientos con la policía. Su palabra se volvió ley entre sus seguidores. A su alrededor se formó una secta compuesta por hombres y mujeres que lo veneraban como un dios. La más importante de ellas era Sara Aldrete, una joven estudiante de educación física en Brownsville que se convirtió en su mano derecha, su bruja y sacerdotisa. Ella atraía jóvenes y adeptos al culto con su carisma, y pronto la secta creció con una mezcla de familiares, cómplices y fanáticos. La base de operaciones del grupo estaba en un rancho conocido como Santa Elena, ubicado a las afueras de Matamoros. A simple vista parecía un lugar cualquiera, pero dentro de sus chozas y en improvisados altares se escondía el horror, la llamada nganga, un caldero ritual en el que hervían huesos humanos, sangre, vísceras, animales sacrificados y restos de víctimas. Ese caldero, según Constanzo, concentraba el poder, la energía vital y la protección de sus dioses oscuros. Para él, cada sacrificio humano alimentaba esa olla y lo volvía más poderoso, y así comenzó la cadena de muertes. Los narcosatánicos secuestraban a personas, muchas veces indigentes, migrantes, trabajadores de la frontera que no tenían familia cercana que los buscara. A estas víctimas las sometían a torturas inimaginables. Eran golpeadas, mutiladas, desolladas, quemadas o desmembradas vivas antes de ser lanzadas al caldero. Constanzo aseguraba que mientras más sufrimiento había, mayor era el poder que se liberaba para fortalecer a su culto. Entre los restos encontrados más tarde se descubrieron cráneos perforados, corazones arrancados y huesos calcinados, todos utilizados en rituales sangrientos. Para la secta, aquello era un negocio espiritual que iba de la mano del narcotráfico. Protegía cargamentos, fortalecía a los sicarios y generaba terror suficiente para que nadie se atreviera a desafiarlos. El caso explotó públicamente en marzo de 1989, cuando un joven estadounidense llamado Mark Kilroy desapareció misteriosamente durante las vacaciones de Spring Break en Matamoros. Mark era un estudiante de medicina de 21 años, proveniente de una familia católica de Texas, que había viajado con amigos a divertirse en los bares de la frontera. Una noche, mientras caminaba solo, fue interceptado por miembros del culto y llevado hasta el rancho Santa Elena. Allí, Mark fue torturado durante horas y finalmente asesinado de manera brutal. Constanzo ordenó que le abrieran el cráneo con un machete para extraerle el cerebro y que sus órganos fueran arrojados al caldero.
Aseguraba que por tratarse de un joven fuerte e inteligente, su sacrificio otorgaría un poder especial a la secta. La desaparición de Kilroy fue el detonante que expuso al mundo los horrores que habían permanecido ocultos durante años. La presión política y diplomática creció de inmediato. La familia de Mark exigió respuestas, y la policía de Texas comenzó a presionar a las autoridades mexicanas. Se desplegó un operativo que llevó finalmente a descubrir el rancho Santa Elena. Lo que encontraron los agentes fue indescriptible. Decenas de restos humanos enterrados en fosas clandestinas, huesos calcinados, cuerpos mutilados y el famoso caldero con vísceras en descomposición. Se estima que al menos 15 personas habían sido sacrificadas en ese lugar, aunque los investigadores creen que la cifra real podría ser mucho mayor. El hedor de la muerte impregnaba cada rincón del rancho y las escenas fueron tan impactantes que muchos policías vomitaron al verlas. El culto cayó poco después, pero no sin resistencia. Constanzo, junto con Sara Aldrete y algunos seguidores, huyó a la Ciudad de México. Allí, en un departamento de la colonia Cuauhtémoc, resistieron un cerco policial en mayo de 1989. Durante las horas finales, Constanzo ordenó a uno de sus discípulos que lo asesinara a él y a otro miembro cercano para no ser capturados vivos. Así, murió acribillado dentro del departamento, cumpliendo su deseo de no caer en manos de la justicia. Sara Aldrete, en cambio, fue arrestada y condenada a décadas de prisión, siempre insistiendo que había sido manipulada, aunque las pruebas demostraban que participó activamente en los rituales. El caso conmocionó a México, a Estados Unidos y al mundo entero. La prensa internacional habló de los narcosatánicos, un término que quedó marcado en la memoria colectiva. El relato parecía sacado de una película de terror, un culto satánico que sacrificaba personas para obtener protección en el narcotráfico. Pero era real, demasiado real, y había dejado tras de sí decenas de muertos, familias destrozadas y un estigma imborrable para Matamoros. Las imágenes del caldero, de los huesos calcinados y de los altares oscuros dieron la vuelta al mundo, mostrando el rostro más macabro de la frontera mexicana. A partir de entonces, el caso de los narcosatánicos se convirtió en un referente del horror. Inspiró documentales, libros, películas y leyendas urbanas. Para muchos, fue la prueba de que el crimen organizado no solo usaba armas y dinero, sino también el miedo y el misticismo como herramientas de poder. Constanzo y sus seguidores creían realmente que eran invencibles, que la sangre de sus víctimas los volvía intocables. Y durante un tiempo, lo fueron. Nadie se atrevía a denunciarlos, nadie quería enfrentarse a ellos. El hallazgo de Mark Kilroy fue lo único que rompió ese silencio, revelando la magnitud del monstruo que operaba en las sombras. Hoy, el nombre de los narcosatánicos de Matamoros sigue evocando escalofríos. Es una historia de culto y muerte que muestra lo peor de la naturaleza humana. La combinación de ambición, fanatismo y crueldad, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la fe se distorsiona en obsesión, cuando el poder se alimenta con sangre inocente y cuando la frontera entre la superstición y el crimen desaparece. Lo que quedó en Santa Elena fue más que un rastro de huesos. Fue un recordatorio de que el verdadero infierno no siempre está debajo de la tierra, sino que a veces se levanta en medio de nosotros, disfrazado de poder, de culto y de miedo.